Buenos días a todos. La semana pasada veíamos lo que era la nómina o planilla, la parte de ejercicio, un ejercicio sencillo, donde vemos algún tipo de ingresos como el salario básico y veíamos lo que era horas extras. Obviamente pueden haber más ingresos para un trabajador. Por ejemplo, las comisiones son muy comunes para los vendedores, que además de un básico ganan una comisión por venta y es un porcentaje. Podría ser el 2%, el 1% del total de ventas. Después también veíamos la parte de deducciones, también sencillo, solo las deducciones de ley que corresponden al INSS, el Seguro Social y al IR, pero también haciendo en que pueden también haber otro tipo de deducciones en las empresas. Por ejemplo, cuando hablamos de si la empresa tiene algún beneficio como comisariato, que sería que el trabajador pueda sacar provisiones de comida o ropa y después se le va, como decimos, descalfando, quitando de su salario. En el caso también puede la empresa tener adelantos de salario, préstamos a los trabajadores. Entonces ahí también pueden caber esas retenciones. También yo les decía la retención de pensión alimenticia. Y en ese caso el juez notifica a la empresa para que la empresa le deduzca ese porcentaje de salario a ese trabajador y se lo entregue a la madre de familia. Entonces pueden haber muchas retenciones según lo que se dé en el trabajo. Ahí ya sabemos que el salario neto que va a sacar el trabajador va a ser su total de ingresos menos el total de deducciones. Por eso es que veíamos que la persona en sí no va a agarrar en billetes en su pago el total del salario, sino que hay que hacerle esas deducciones. Y al final obviamente la persona viene sacando menos dinero. Después estaba la parte de prestaciones, primero el INSS patronal. Le decíamos, el INSS patronal va a depender de la cantidad de trabajadores en la compañía. De 1 a 50 trabajadores, calculamos el 21.5 y mayores a 50 o de 51 en adelante el 22.5%. El INATEC siempre va a ser el 2%. Y la provisión para vacaciones, aguinaldo e indemnización, en ese caso la vamos a hacer con el salario básico y dividirla entre 12. ¿Por qué entre 12? Porque es un mes que a un trabajador se le puede pagar en concepto de vacaciones, de aguinaldo y también de su antigüedad o indemnización. Esa, como dice acá, que se establece o se crea, ya sea en Nicaragua o en cualquier país, va a tener salario, porque vos necesitas trabajadores, tener trabajadores. Entonces por eso necesitamos hacer lo que es la planilla. Por eso les decía que es un tema fundamental el de las planillas, porque siempre las van a ocupar. Siempre ustedes, si trabajan como auxiliar en cualquier empresa, cualquier negocio, hasta familiar, entonces van a estar elaborando lo que es el pago de planilla. Una parte importante para el pago de planilla, decíamos, tenía que ver con la asistencia de los trabajadores, de qué forma la empresa o el negocio va a tener ese de la asistencia de los trabajadores. Para la empresa, el hecho de tener empleados, como dice acá, implica lo siguiente: la contratación, que es el proceso de seleccionar y celebrar contratos de trabajo. En las empresas grandes existe un departamento de recursos humanos, que ese recurso humano es quien se encarga de todo este proceso, que sería la selección, empezando por los candidatos para un puesto de trabajo, después hacerle las respectivas entrevistas y pruebas
y después contratar a la persona idónea. Obviamente la persona que ya se elige para ocupar ese cargo, se le realiza un contrato de trabajo. Y asimismo, recursos humanos, quien va a tener ese proceso de toda esta documentación de archivo a cada trabajador y obviamente también la parte de capacitaciones a los trabajadores y también la parte de despido. O sea, hay que despedir trabajadores, es recursos humanos que se de eso. En el caso de empresas pequeñas que no hay recursos humanos, entonces es la misma administración la que va a hacer este proceso. El administrador tiene que estar capacitado para el proceso de contratación y de trabajadores. La forma de pago que se debe de establecer, cada empresa lo va a determinar. Decíamos que lo más común que vemos es semanal, un pago semanal, un pago catorcenal, quincenal, mensual. Esas son las formas más comunes que vemos de los pagos. Obviamente eso queda en el contrato de trabajo. Cuando a vos te van a contratar, a vos te van a de que el monto del salario y la forma en que te van a pagar. La vigilancia de la asistencia del trabajador o de sus ausencias por vacaciones o por enfermedades. Aquí la parte fundamental es controlar la asistencia de los trabajadores. Decíamos, las empresas pueden tener varias técnicas como esta del electrónicamente, por medio de tu vos marcar las horas de entrada o de salida y de esa forma la empresa controla la asistencia y con esa asistencia se elabora la planilla, porque decíamos, si una persona está llegando, su entrada es a las 8, a las 8:05, entonces ahí se le va a hacer como costumbre llegar a esa hora. Entonces vos tenés que frenarlo quitándole de su salario. Es como para hacer que esa persona cumpla horario, y si no cumple le vamos a dar donde más duele, que es tu salario. Hay empresas que pueden tener otro sistema, les explicaba yo, por ejemplo, con nosotros los profesores, la asistencia no es buena si nosotros la analizamos, porque nosotros nos anotamos en un libro, pero en un cuaderno, pero si un profesor llegó a las 9:30, pues bien puede marcar a las 9, o sea, ahí hay una falta de control sobre eso. Y otra forma que yo miré estaba a cargo de los guardas de seguridad. Los guardas de seguridad marcando el ingreso de la en un order book, pero igual si nos ponemos a analizar, pudiese pasar que un trabajador se alíe con el guarda y le ponga el guarda la hora a las 8:15 y le marque las 8. O sea, puede haber ese tipo de situación. Al final no es la mejor opción. La mejor opción sería esa de un medio electrónico. La persona ponga su huella digital para la salida, porque digamos que ese aparato no lo vas a calcular y marcar una hora que no es la que vos llegaste. Esa sería la parte idónea de controlar tu asistencia. El cálculo de las deducciones aplicables al salario, como el seguro social, el impuesto sobre la renta, el INATEC, sindicato de la empresa, o anticipos hechos al trabajador. Entonces vemos que son muchos tipos de deducciones las que pueden existir en una planilla. La de ley, que es el seguro social y el impuesto sobre la renta, y después otras que son opcionales, porque no toda empresa tiene comisariato. Hay empresas que no tienen sindicato, hay empresas que no tienen como política darles anticipos de salario o préstamos a sus trabajadores. Va a depender meramente de la compañía, que si tiene o no tiene ese tipo de beneficios para los empleados. El pago de salario, ya sea en efectivo por medio de cheque. Aquí explicamos que la forma gratuita de pagar es en efectivo. Para vos pagar en efectivo, vos primero haces tu planilla,
y el monto de esa planilla elaboras un cheque. Si nosotros tenemos en nuestra planilla un total a pagar de Córdoba, entonces vos vas a hacer un cheque por 100.000 Córdoba. Ese cheque lo vas a mandar al banco a cambiarlo, pero debes de tener cuidado de mandar a pedir un desglose de billetes y moneda. Vos debes pedir billetes de 500, de 100, de 50, de 20, de 10, monedas de un Córdoba, de 5 y de 50 centavos. Debes de tener todo ese, como le llamamos, sencillo vos, para después ensobrar sobre, y en cada sobre vos le vas a poner el nombre del trabajador y su monto. Una vez que la persona viene del banco con los 100.000 Córdoba, voy a tener tu sobre, entonces venís a contar y a meter al sobre cada salario. Aquí obviamente que debes de tener cuidado es que no echar de más o echar de menos. Echar de más vos perdés, nadie te va a devolver. Echar de menos, entonces vas a tener el trabajador ahí reclamándote a vos que le diste menos. Entonces ahí la forma correcta es uno ser bien cuidadoso, porque ese dinero se puede perder. Un sobre ya lleno se te puede, no te debes de tener resguardado en caja fuerte, porque tal vez en ese momento la persona, el trabajador, no se encuentra. Cuando vas, sobraste y ya llenaste todos los sobres con los salarios, entonces venís y llamás. Aquí lo ideal es que vos ya tengas impresa la nómina y vayas entregando al trabajador. Ahí en presencia tuya el trabajador tiene que contar ese dinero, ver si está correcto, y en el momento que él está conforme te va a firmar la planilla impresa. Esa es la forma de pagar en efectivo. Es muy riesgosa porque si noticias han pasado en nuestro país muchas veces que salen en la noticia, le robaron, andaba cambiando planilla, le robaron. O sea, aquí hay que tener mucho cuidado. Por lo general, si pagas en efectivo, si un vehículo de la empresa, aunque muchas veces sabemos que, por ejemplo, el ladrón te está viendo, si que cambiaste, qué sé yo, te está siguiendo las vueltas, puede pasar. Por eso hay que tener mucho cuidado, y en sobrar, puede haber que alguien te ayude a ensobrar si son muchos trabajadores, y que te firmen, porque si no, si vos entregas un sobre y no te firma el trabajador, ese prácticamente es como que vos te quedaste con ese dinero. Esa planilla no tiene validez. Cuando llegan a auditarte, les decía la otra vez, por ejemplo, el Seguro Social lo que te va a pedir es planilla para ver que se esté pagando correctamente de acuerdo al salario mínimo, que todos los trabajadores estén asegurados y que estén los cálculos correctos. La siguiente forma es por medio. Entonces vos tenés tu planilla, decíamos, por 100.000 Córdobas, tenés 10, 20 trabajadores, y aquí por cheque a cada trabajador le vas a hacer un cheque con su monto. Entonces firmar los cheques el administrador, y después vas a entregar siempre, ya cuando tengas los cheques firmados, vas a llamar a todos los trabajadores, entregarles sus cheques. Cuando son muchos trabajadores, digamos que no conviene, porque los cheques tienen un valor, el banco te cobra, no son gratis. Entonces como que no conviene, y también por el efecto de estar elaborando tantos cheques, de estar firmando tantos cheques, eso quita tiempo. Pero aquí hay que tener mucho cuidado también, porque ya un cheque firmado se te puede perder y él lo va a cambiar a otra persona y se queda con ese dinero. Entonces siempre eso de tener resguardados en caja fuerte los cheques de los salarios. Hoy en día la tercera forma de pago es por medio de tarjetas de débito. Por medio de tarjetas de débito es la forma moderna, y como es moderna, entonces es más segura, mejor. Para esto la empresa debe de abrir en el banco primero una cuenta nómina donde se deposite todo el salario de esa nómina. Si estábamos hablando que hay una nómina que te dio pagar 100.000 Córdobas, a mover de tu cuenta corriente de tu empresa a tu cuenta nómina los 100.000. Es el primer paso que vas a hacer.
Obviamente antes ya hiciste el paso de inscribir a todos tus trabajadores. Inscribir a todos tus trabajadores es casi igualito como cuando abrís una cuenta de ahorro. Entonces vos necesitas que cada trabajador llene un formato que ya los tiene el banco, que el banco te los proporciona a vos, y las copias de la cédula. Llevar todo eso al banco para que el banco le aperture una cuenta a cada trabajador. Entonces una vez ya aperturada tu cuenta nómina de la empresa y las cuentas de cada trabajador, entonces solo viene que vos vas a mandar en un formato que exige el banco en Excel, que es un cuadrito, podríamos llamarle, donde vaya todo nombres y apellidos de cada trabajador y su monto a pagar. Entonces el banco con esa información va a debitar de esos 100.000 de esa cuenta nómina cada trabajador su salario, y ahí es donde decimos que ya el trabajador puede llegar al banco o al cajero a sacar su salario. La forma es como vemos que por medio de la empresa no hay traslado de dinero como en el efectivo, ir a sacar o tener los cheques. Entonces esta es la forma más digamos más segura de pagar, porque el movimiento se da por cuentas bancarias. No, en ningún momento estás manipulando efectivo. Con la elaboración de nómina nos dice que es un trabajo complicado y laborioso. Entonces en empresas pequeñas, si estamos hablando de 10 trabajadores, entonces ahí la nómina es algo fácil. Ya tenés un cuadro, un machote, un formato listo en Excel, y ya solo vas cambiando la asistencia de los trabajadores, ver cuándo llegaron, falta, le voy a quitar a un trabajador salario por haber llegado tarde. Entonces eso es lo que vas a ir haciendo. Ahora, si estamos hablando de un montón de trabajadores, entonces ahí es complicado. Les cuento que yo, por ejemplo, en la oficina donde trabajábamos éramos 9, 10, entonces eso era muerto para mí. Pero cuando nosotros después llegamos a apoyar a una administración de una constructora, entonces ahí sí fue difícil, porque por ejemplo había que hacer, en ese momento esa constructora estaba haciendo en Carretera Norte un edificio que se llama Logic Plaza. Entonces ahí en la construcción había 500 trabajadores, obreros, más el personal administrativo de ahí, el personal administrativo de la oficina. Entonces esa planilla era bien complicada, y una vez que me tocó hacerla a mí, o sea, casi todo el día. La forma, por ejemplo, de esa constructora era que las oficinas estaban en las colinas, el proyecto en Carretera Norte. Nosotros administrativos no teníamos ninguna relación, digamos, con donde estaba la construcción. En la construcción había un fiscal de proyecto y un gerente de proyecto. El fiscal del proyecto es quien levantaba toda la información de la asistencia de los obreros. Llegaron, pidieron el día, se les da cuenta de vacaciones, no llegaron, estaban injustificadas, le vamos a quitar el séptimo y el día laboral. Entonces, toda esa información venía en un cuadro que lo elaboraba y supuestamente lo revisaba el gerente de proyecto. Entonces ya con ese visto bueno, nos mandaban a administración para que nosotros elaboráramos la planilla. Pero aquí la planilla, cuando tenemos un montón de trabajadores, es algo complicado, porque no es que ya el cuadro en Excel ya está fácil, cierto, está formulado, pero vos tenés que ir trabajador por trabajador. Tenés que ir viendo si la persona llegó todos los días a trabajar o no. Entonces eso, ¿cómo lo tenés que hacer? Uno por uno. Si tenés 500, entonces 500 trabajadores tenés que revisar en relación a su asistencia. En empresas grandes no es tan fácil. El registro del empleado, una medida de control interno que debe tomarse en relación a los sueldos y las prestaciones, está con el registro del personal. Decía yo que en empresas grandes el departamento de recursos humanos, en empresas pequeñas el administrador. Hay que tener un archivo para cada trabajador. O sea, cada trabajador debe de tener un expediente donde conste, por ejemplo, primero
todo el proceso de selección, que se hizo alguna prueba, qué sé yo. Después va a estar su currículum, su contrato de trabajo y después todo lo que se vaya dando en base a vacaciones, que si estuvo enfermo, qué sé yo. Recuerden que si estás enfermo, entonces ahí tenés el día, obviamente, y te vas a tu seguro social a pasar consulta. Entonces se va armando un expediente con todo lo que tiene que ver con cada trabajador. Eso lo debe tener recursos humanos o administración. El concepto de nómina, acá en el libro podemos ver algunos conceptos. Nos dice que la nómina es la relación por nombre de los trabajadores a quienes debe de cubrirse su salario durante cierto tiempo, que puede ser semanal, quincenal, mensual, con la indicación de sus percepciones y deducciones, con lo cual se determina el salario neto a pagar. Otra definición es el registro que muestra el jornal o salario a cada uno de los empleados durante cierto periodo, semanal, quincenal, mensual, detallando asimismo las diversas deducciones. Yo le agrego catorcenal porque para el sector de la construcción, yo hacía esa planilla, es catorcenal. A los trabajadores de la construcción se les paga de esa forma. Cada 14, nosotros estábamos pagando cada 2 sábados. Había todo eso. Y ahí en esa administración lo que pasó es que era complicado lo que era el pago porque todavía estaban con cheque. Hasta que llegó mi ex jefa, fue la que llegó, digamos, a dar el sistema y se hizo todo el proceso de apertura de cuentas de débito para cada trabajador con la FICE, me acuerdo. Pero en el momento que nosotros llegamos, había que hacer 500 cheques. Obviamente me metía en eso. Ahí eran ellos mismos los que se encargaban y se quedaban los viernes 11 de la noche, por ejemplo, haciendo esos cheques, esa cantidad de cheques. Y hay que tener cuidado, no le debes de sacar de más, tienes que estar, esto de la planilla es algo, como decía, que debes de estar bien concentrado, porque no te puedes equivocar. Un error te puede dar, decía, que le des de más y la persona no te va a dar eso, se va a hacer el loco, como decimos. Le vas a dar de menos, la persona te va a reclamar inmediatamente. Haces un cálculo mal del seguro social, el seguro social te va a hacer un cálculo de R, la DGI te va a claviar. Entonces tenés por todos lados que un error te puede tener implicaciones a vos. Obviamente vas a quedar como valor. Aquí nos da los conceptos de remuneración bruta y remuneración neta. Remuneración bruta es como lo que nosotros vemos en el cuadro de los ingresos totales. Entonces, la remuneración bruta son todos los ingresos que tiene un trabajador. Decíamos que aquí va el sueldo, salario, que es lo básico, pero también puede tener comisiones, las horas extras o cualquier otra remuneración. Tener muchos tipos de beneficios, un bono, qué sé yo. Eso recuerden que, vuelvo y repito, cada empresa, hay empresas, es como cuando nosotros decimos, esa empresa es buena para trabajar, o todo el mundo quiere trabajar. ¿Por qué? Porque tiene beneficios. Por el contrario, hay otro tipo de empresas que uno dice, ahí no trabajo ni loco, porque no tienen beneficios para los trabajadores nada más que su salario. Entonces eso depende de cada empresa, cada dueño de empresa o no valora a sus trabajadores. Y nosotros tampoco podemos ir a decir, ¿por qué esto no hay aquí? No podemos salir con eso. Desde el momento que somos contratados, se nos dice, aquí tu salario va a ser tal cosa, o si agarrás, si firmás o no firmás ese contrato. O sea, después no te puedes andar quejando, digo yo. Bueno, esa es mi forma de pensar. Porque, como dice un dicho, cuentas claras conservan amistades. Hay personas, esto cuando hablamos de sindicatos, que les decía, no todas las empresas tienen, son personas que a veces pues, digamos, pelean por los derechos, pero a veces no sé cuál es
el fin, porque tampoco puedes estarte peleando en una empresa y si no, renunciar y buscarte otra, digo yo. La remuneración neta es igual a la remuneración bruta menos todas las deducciones. Es como el salario a pagar. Esto que nos quiere decir la remuneración neta, que sería todos los ingresos menos todas las deducciones. Y eso es lo neto, lo que te van a pagar a vos, lo que vos vas digamos, a sacar de esa quincena o ese mes. Deducciones de la nómina, entonces tenemos las deducciones obligatorias, que son las de la ley, que siempre las vamos a hacer. Y si no hacemos, eso estaría re mal, como decimos. El impuesto sobre la renta, que tiene que ver con la DGI, la materia de impuestos, y el seguro social. El seguro social, existe la ley de seguridad social con el nicaragüense de seguridad social, que es el INSS. Y las deducciones opcionales que vienen también de esos beneficios que decíamos. Cuota de sindicato, en el caso que hay un sindicato peleando por los derechos de los trabajadores, deducciones por comisariato. Hay empresas, yo he visto por ejemplo en la monografía que trabajábamos con una cooperativa, en ese caso los trabajadores, ellos tenían comisariato, ahí podían sacar provisión de comida, ropa, y obviamente después se le va, como decimos, descalfando de su salario. Donaciones de sueldo, primas de seguro, contribuciones a obras de caridad, servicios médicos, cualquier beneficio que ofrezca la empresa y que obviamente después te lo va a ir quitando. Pero son un beneficio. ¿Por qué lo puedo llamar beneficio? Porque no toda empresa lo tiene. Y yo le digo, de préstamos, un beneficio. Vos puedes estar pasando por una situación muy difícil y entonces, digamos, el salario no te cubre eso. Vos necesitas dinero y la empresa te puede, digamos, apoyar de un préstamo. Lo que pasa es que el préstamo de la empresa no tiene intereses, pero si te vas a una microfinanciera te van a cargar un interés altísimo. Entonces, al final es un beneficio ese. Obviamente lo tenés que pagar y lo vas a ir pagando en cuotas con el gerente, con el administrador. Ahí, por lo general, cuando yo miraba este tipo de préstamos, se hacían cuotas muy bajas. Los pasos para la elaboración de la nómina son el control de la asistencia y los cálculos de la nómina. Decíamos que la parte fundamental es la asistencia. Como dice acá, en el control de la asistencia, una empresa pequeña no existe ninguna dificultad. Aquí no estoy de acuerdo con lo que dice. En una empresa pequeña no existe ninguna dificultad para controlar la asistencia del personal porque el dueño puede vigilar la llegada de los trabajadores. Yo digo, pero tampoco el administrador va a estar pendiente que si alguien sale, que si no sale, porque también estaría poniendo toda su atención en eso sin hacer otras cosas más importantes. Entonces tampoco me parece que ese debería ser como la forma idónea. Pero bueno, algo electrónico te puede costar muy caro y no tienes para pagarlo si sos una pequeña empresa. Entonces también está la otra forma que yo les explicaba, que en esa constructora para lo administrativo era el guardavidas quien marcaba las horas de entrada y salida de todos los trabajadores. Pero ahí es como les decía, si vos te pones de acuerdo con el guarda, es como que sos mi amiguito, marcame aunque viene tarde y poneme ahí la hora. O tal vez estás de mala, le caes mal y vienen esos problemas como le caigo mal, me puso que vino a las 8:15, vino a las 8. Entonces vienen ese tipo de pleitos que pueden pasar o siempre pasan en una empresa, se dan todo ese tipo de problemas. Como dice acá, puede haber otros como los relojes especiales. Este se veía más atrás antes de la huella digital, era que cada trabajador tenía una tarjeta y esa tarjeta se marcaba así como marcamos una tarjeta de débito en un POS que la pasamos como dice ahí, por esa ranura que tiene. Ahí igual esa forma existió, no sé si todavía existe en las empresas. Cada trabajador tenía esa tarjeta y ahí se controlaba y ahí te marcaba, él te iba marcando a la hora de
salida, y con esas tarjetas de cada trabajador es que se hace la planilla. Después tenemos los cálculos de la nómina, que eso ya lo hicimos en el ejercicio. La percepción total o la remuneración bruta, que son todos los ingresos, de incentivos por producción, antigüedad, horas extra, todas las deducciones, el IR, el INS, si hay cuota sindical, si hay comisariato, seguro médico. El neto a pagar es el excedente que queda de la remuneración bruta después de realizar todas las deducciones. Nos da el libro un ejemplo de una planilla que no lo vamos a tomar en cuenta porque el libro ya pues tiene tiempo, y ustedes saben que los impuestos, las deducciones en este caso van cambiándolas. Entonces aquí la verdad no sé en cómo estaban las tasas en este tiempo. Hay algo que sale acá que, digamos, es un tipo de ingreso para los, pero en la empresa privada yo nunca lo vi, la verdad les digo. Pero si hablamos de empresas, de instituciones del Estado, la he oído mencionar. Y entonces, antigüedad por años trabajando en una compañía, ahí se le llamamos antigüedad. Entonces, yo por ejemplo con los profesores he oído decir, los que trabajan pues en los colegios públicos, que va pasando el tiempo, a ellos les van reconociendo un porcentaje de antigüedad, y entre más tiempo tengas trabajando, eso va aumentando. Este ejemplo que nos daba en el libro, o que nos da, y ustedes lo pueden revisar, hace ingresos nos da. Dice que por ejemplo el señor Arana dice que al gerente general se le paga una antigüedad del 10% de su saldo. Qué bonito sería, pero esto en la vida real no existe, en la empresa privada. A la señora Marisol Cáceres una antigüedad del 6 y al contador una antigüedad del 8. O sea, bonito sería, digo yo, porque es un ingreso. Por ejemplo, yo nunca me pagaron nada de eso. Pero recordemos que podemos trabajar en empresas privadas y públicas. Entonces, en el caso de que trabajes en una empresa pública, Ministerio de Educación, Ministerio de Gobernación, en cualquier institución del gobierno, entonces tal vez nos encontramos o nos podemos, como les decía, en el caso del Ministerio de Educación, sí, me parece que en el Ministerio de Salud también existe eso, de reconocer un porcentaje de antigüedad. En la empresa privada eso es como imposible. El pago puede hacerse por, como decíamos, les hablaba y les explicaba cómo podemos pagar la nómina por medio del efectivo, por medio de cheque. Aquí nos explica el procedimiento. Análisis de la nómina por denominaciones de billetes y monedas. Entonces les decía que si yo voy a pagar en efectivo, entonces necesito tener de las diferentes denominaciones de billetes y monedas. Una vez que tu planilla y que decíamos teníamos 100.000 córdobas a pagar, entonces esos 100.000 córdobas lo debo de sacar en diferentes billetes y monedas. Yo debo de hacer ese desglose que se le llama. Ese desglose lo tengo que hacer, yo lo hacía por ejemplo en un post, y con la persona que iba a cambiar el cheque, entonces yo se le entregaba. Esa persona cuando llega al banco, ella entrega el cheque y el post y le dice, necesito este desglose. Por eso si alguna vez ustedes han ido a los bancos un día de pago, ven que hay hasta ponen cajas especiales para nómina o planilla. Entonces, porque ese cajero se va a dilatar por esa denominación. Y por eso también la persona que va a hacer esa gestión al banco se dilata su tiempo. Porque vas a pedir no necesitas de todo billete y moneda. ¿Por qué? Porque vos después no podés andar en el barrio, en el lugar donde está la empresa buscando cambio. Vos sos el responsable como contador de desglosar ese y tener todo el cambio. Porque si vos tenés un salario, pongámosle 5.555, 5.575.50.75, vos debes de tener todo eso para calzarlo completito en todo eso,
que a vos no te sobre, no te quede ningún centavo más, ningún centavo menos. Entonces, lo que vos sacás de ese cheque, esa cantidad se debe de meter en todo eso, con sus 50 centavos, con sus 75 centavos, con lo que sea, porque obviamente el trabajador te va a reclamar, o sea, ¿por qué no me diste un corte? ¿Por qué aquí me falta una moneda de 5 reales? La gente te va a pedir hasta su último porque lo trabajó y porque se lo tiene ganado. Entonces ahí es tu responsabilidad hacer ese desglose, y ya después, si no, pues, tendrías que buscar cómo sanar esa situación, cómo corregirla. No sé si con tu dinero, si vos andas a cambio, qué sé yo, pero es tu responsabilidad como contador esa. Los fondos del banco, envío al lugar de pago, la operación de llenar los sobres y la entrega del efectivo a los trabajadores previa identificación y firma. O sea, si nos conocemos, podría ser que no debe pedir identificación. Pero si estamos hablando que hay un montón de trabajadores, como les decía en las construcciones, tendrías que pedir la cédula. No sé, porque ahí, por ejemplo, ya le vas a dar a otra persona que no es el pago. Vas a hacer esos intercambios de sobre y después, ¿qué vas a hacer? Ahí te podés confundir. Sería lo ideal que podés hacer una fila y que cada presente su cédula, vos le des el sobre, lo cuente enfrente de vos y está conforme, firma, regresamos cédula. Esa sería la forma ideal, donde hay muchos trabajadores y no los conocemos. Pero si es una empresa, por ejemplo yo, que siempre estaba con las mismas personas, yo no iba a pedir identificación, ya conocía todo. Vamos a ver un poco, creo que aquí está la parte del control interno sobre la nómina, y aquí nos habla que debemos tener los controles sobre la nómina porque estamos hablando de dinero y entonces en cualquier momento se nos puede perder. Aquí nos dice el control interno que deben de ser varias personas que estén incluidas en el proceso de la nómina. Entonces, una persona debe de elaborar la asistencia, otra persona debe de elaborar la planilla, otra persona debe de elaborar los cheques, otra persona debe de entregar los cheques. Entonces ahí vemos 4 personas. Esto lo que se busca es que el control no quede en manos de una sola persona, porque si es solo una persona, esa persona puede incluir algún trabajador que no existe y entonces él se queda con el sobre de dinero, se queda con el cheque de dinero, o él manda a una cuenta personal de banco ese dinero. Entonces lo que se busca es que sean varias personas las que estén en el proceso. O sea, si hay un trabajador, vos te equivocaste, pues en esos 500 trabajadores habían algún tipo de error, obviamente, son muchas personas. Entonces, metiste un trabajador que ya no estaba, no te informaron, ese trabajador ya se fue, ya no está, vos sacaste ese cheque, tenés ese sobre. Obviamente, ese sobre íntegro, esa cantidad se tiene que depositar en el banco. Y ahí nadie se va a quedar con ese dinero. El dinero tiene que ser depositado íntegramente en el banco. La ausencia de los controles origina una elevada frecuencia de errores y a veces de fraude. Muchos desfalcos han tenido éxito en compañías con controles internos débiles. Uno de los tipos más comunes es el de la nómina acoginada, que extraña el pago a empleados ficticios, empleados que ya no están y que los meten, obviamente ya es fraude. Todo lo que es adrede, porque ya lleva la intención de robar, es fraude. El error es el que no lleva intención, o sea, alguien lo comete por esta distracción, qué sé yo. En negocios pequeños es difícil, en atención que el gerente puede supervisar el pago de nómina mediante el contacto personal con los empleados. En grandes empresas no se puede hacer y se deben de hacer
asegurarse que el desembolso de la nómina se haga solo a los empleados reales y por los montos correctos. Como dice acá, un peligro es que se puede extender un cheque de nómina a un empleado ficticio y que un empleado lo cobre. Por eso hay que tomar todas las medidas de control interno. La compañía, las tareas de contratar y despedir deben de estar separadas de quien elabora los cheques. Un supervisor deshonesto, por ejemplo, añadir a un empleado ficticio. Cuando se emiten los cheques, el supervisor podría guardarse el cheque de esa persona inexistente. La presentación de una identificación con la fotografía como la cédula ayuda al control. El pago solo a los empleados con identificación asegura que únicamente los empleados reales reciban el salario. Y al final lo que nos decía es sobre el control interno en la separación de las, decíamos, una persona elabora la asistencia, otra persona elabora la nómina, otra elabora los cheques, otra entrega los cheques a los trabajadores. Entonces de esa forma son varias personas y ahí el modo de tumbar el control interno es aliarse. O sea que varias personas, las 4 o 3, se hagan una alianza para robarle a la empresa. Entonces ahí no hay ningún control interno que impida ese tipo de fraude. Las mismas auditorías lo dicen. Por muy fuerte que sea el control, algo se te puede escapar. Dígame. Profe, en el caso de que un empleado demande a la empresa o organización, ¿quién llevaría el caso en sí? ¿Recursos humanos? Por ejemplo, si se tiene que llevar a los juzgados. No. Las empresas grandes tienen un abogado de planta. Las empresas que no quieren tener un abogado de planta tienen su firma legal. Yo trabajé en una firma de asesoría legal y contable y nosotros veíamos casos de muchísimas empresas. O sea, todas esas empresas eran nuestros clientes. Yo les decía a veces a forma de chiste a la gente, yo en el lugar donde trabajo no es que vemos quién robó una gallina o andan sacando esto o lo otro. Nosotros todo el buffet de abogados, lo que trabajaban eran con clientes y clientes eran empresas. Entonces muchas empresas nos buscaban para llevarle todos sus casos. Nosotros digamos que no nos especializábamos en el área laboral, en el área civil, en el área penal de hecho no. Y algún caso que salió alguna vez, se subcontrataba a abogados que dominaran ese tema, pero todo era laboral, civil, aduanero, abogados en eso eran especialistas, y más en lo laboral. Entonces las empresas en cuanto tenían un problema ya nos llamaban, ahí que tenemos una demanda, vayan a resolverla, nosotros resolver todo eso. Las empresas o un abogado de planta que se va a encargar de todo eso o subcontrata. O por ejemplo a nosotros nos pagaban un RIF y de hecho eso es muy rentable. Por ejemplo, allá yo sentía que nos ganaba fácil el dinero. Ahora me cuesta más dando clases. Porque casitos y cobrábamos por cualquier gestión, cualquier cosa se cobraba. Dígame. ¿Y usted qué hacía ahí si no es abogado, profe? Porque dábamos asesoría legal y contable. Las empresas también tenían clavos de temas contables ante la DGI. Entonces ahí corría yo a solucionarle los problemas. Vaya. Como me dicen a mí. El solucionador. No solo vemos, por eso hoy en día muchos abogados saben bastante de contabilidad, porque las firmas, los bufetes de abogados, la gente le llama bufete de abogados, pero más nice se le llama firmas. Pero no solo atienden cosas legales, sino cuestiones financieras, contables, auditoría. Ya no es
único lugar donde solo se enfocaban en cosas legales. Hoy lo moderno ha cambiado y ellos han cambiado mucho. Y en Managua hay muchísimas de gran reputación y súper los lugares. Buenos para trabajar para mí, porque los salarios no son tan malos. No hay más consultas de parte de la mayoría. Recuerden que eso en cada empresa ustedes van a ir viendo, como les decía, no nos cerremos que porque hicimos un ejercicio pequeño así van a ser. Pueden haber más ingresos de los trabajadores, pueden haber más deducción. Hasta que llegues a la empresa y si trabajas en administrativo, entonces vos te vas a dar cuenta. Recursos humanos para Maditza, entonces si hay recursos humanos es un gran alivio para la administración, porque él se va a encargar de todo el proceso de selección, de contratación, de estar viendo los cargos, también se va a, si hay que despedir, el control de vacaciones, el control de todo eso lo lleva a recursos humanos en las empresas. Por ejemplo, si estamos hablando de una zona franca donde hay muchos trabajadores, la zona franca, gracias a Dios, digamos, para la administración, tienen recursos humanos, tienen su equipo de recursos humanos. Muchísimos trabajadores que hay en ese tipo de empresas. En empresas pequeñitas no. Entonces, sí, porque no. Recuerden que las empresas pequeñas lo que menos quieren es carga de salario. Es la verdad. Entre menos trabajadores tengas, mejor. Entonces ahí se cargan muchas funciones en pocas personas. Y la administración puede tener esa función. Por eso a mí el administrador debe de salir con muchos recursos humanos. Deberían de haber 2 recursos humanos. A mi gusto. Porque si no hay administrador de recursos humanos, vos vas a hacer todo eso. Y ahí entonces, en esta carrera, si se está sacando administración, puede sacar como especialidad. Vos debes de sacar una especialidad en recursos humanos, es lo ideal. Hay una muchacha de vecina, lo sacó y trabaja en la zona franca en recursos humanos. Pero obviamente le valió eso, que sacó un posgrado de unos que no hay tan caros que ofrece el UPOL. Ella sacó un posgrado en recursos humanos y eso le dio el pase a que le dieran el puesto, obviamente. Que cuando es una empresa pequeña, ahí hay muchas fallas, porque los administradores, los gerentes o administradores muchas veces no dominan esa parte, y a veces por eso es que vemos que contratan a gente que no está en los puestos. Se da ese tipo de problemas porque no está especializado en lo que es la selección o el reclutamiento de personas. Entonces, ¿cómo esa persona se va a dar cuenta que esa persona es idónea para ese cargo? Por eso es que a veces vemos que contratan trabajadores que están lejos de ser lo ideal para los cargos. Cuando ustedes no los contratan en una empresa, cargo a recursos humanos. Las maldiciones. Me odia recursos humanos. No me quiso dar el trabajo. Tenemos el cálculo de la planilla, lo hicimos la vez pasada. Teníamos lo que es los salarios, 4 trabajadores de venta y 4 de administración. Aquí son básico mensual y sus horas extras, que para las horas extras era el salario mensual entre 30 días para sacar el salario diario y después entre 8 para sacar el salario por hora. Cuando tenemos el por hora lo multiplicamos por las horas extras que hizo ese trabajador y por último lo multiplicamos por 2 porque se pagan dobles. Entonces teníamos solo 2 ingresos, que es el básico y las horas extras, y eso lo sumábamos para ingresos. En las deducciones el INS laboral, que es la parte que asume el trabajador, del 7%, y después el IR de acuerdo a la tablita que nos da la ley, y la ley nos dice que la persona más de 100.000 córdobas al año, entonces ya está sujeta al IR. Si gana menos, entonces no tiene. Aquí, si ustedes se fijan en las noticias, últimamente ha estado un debate
sobre qué dicen los de los sindicatos, que debería de aumentarse el techo del IR. Entonces dicen, no, que sea en 200.000, obviamente para que entre un grupo de personas, vemos que poco dinero, y que no se les quite IR, porque el IR, y ya vimos que puede ser alto, puede ser una cantidad de dinero que tal vez con eso te comprabas algo de comida, de provisión de comida, pudiese ser, si nos vamos. Entonces ese es un debate que obviamente si nos vamos por parte del gobierno no le conviene, porque estaría perdiendo esa recaudación de impuestos. Entonces ese es un tema muy sensible. El IR lo vamos a hacer de acuerdo a la tablita, y tu total deducciones, entonces sumamos en este caso al INS laboral el IR. Si nosotros tuviésemos aquí otra, por ejemplo, otro ingreso, nada más, ¿qué vamos a hacer? Vamos a anexar otra columna. Y aquí estaríamos poniéndole, decíamos que en las instituciones del Estado, ese porcentaje de antigüedad. Entonces simplemente nosotros aquí anexamos. Si tuviésemos comisiones, aquí anexamos. Y eso lo sumamos para el total de ingresos. Igualmente, si tuviésemos más deducciones, igual anexamos otra columna, y ahí le ponemos el nombre de la deducción. Decíamos, por ejemplo, comisariato. Cualquier deducción que tenga, nosotros ahí simplemente anexamos columnas y sumamos. No habría ningún tipo de problema, ya cuando se les toque una en la vida real. Total de deducciones, la sumamos de deducciones, el salario neto, veamos que es el total de ingresos menos el total de deducciones. El INS patronal, dependiendo de la cantidad de trabajadores, de 1.50 a 21.5, cuenta 22.5. El INATEC, el 2%. Prestaciones sociales, las vacaciones, aguinaldo e indemnización, el salario básico entre 12, porque el máximo que se puede pagar es de salario por año. Por eso cada mes lo vamos provisionando una parte de 12. Sumábamos el subtotal de toda la parte de venta, y después sumamos el total de la parte administrativa. La suma de los dos subtotales nos va a dar el total general. El subtotal de venta más el subtotal de administración es el total general. Una vez que tenemos ya elaborado nuestro cálculo, podemos hacer los asientos de la planilla. Los asientos comenzamos con la provisión, y lo que queremos contabilizar primero son los gastos de venta. Los gastos de venta, ¿dónde están? Están en el subtotal de venta. Entonces aquí tengo salario de 50.000, y aquí lo vemos. Aquí están los 50.000, el subtotal. Tenemos horas extras 5.500. Aquí lo vemos, 5.500 horas extras. Después tenemos el INS patronal, 11.932.50. Aquí está, 11.932.50. El INATEC, 1.110. Aquí tenemos los 1.110. Para vacaciones, aguinaldo e indemnización, que es la misma cantidad, para venta tenemos 4.066.67, y aquí lo podemos ver en nuestra nómina. En el gasto de administración tenemos salarios por 63.000, lo sacamos del subtotal de administración. Tenemos el INS patronal, 13.545, aquí está en mi subtotal. Tenemos INATEC, 1.260, aquí lo podemos ver. Y para vacaciones, aguinaldo, indemnización, 5.250. Entonces aquí tenemos los 5.250 para las tres prestaciones sociales. En el haber, como cuentas acreedoras, vamos a los totales. La nómina por pagar, obviamente es el salario a pagar, es lo que yo tengo que pagar, el neto a pagar. Son 102.000
52.25. Aquí están mis salarios o el neto a pagar. De retenciones tengo el INS laboral 8.295, que lo podemos ver aquí en el total, y de IR 8.150.75. Aquí anexamos el IR. Los totales de los gastos acumulados por pagar son los siguientes: del INS patronal 25.477.50. Entonces aquí lo podemos ver en el total del INS patronal. De INATEC 2.370. Entonces esa es la cantidad que nosotros ubicamos. Para vacaciones, aguinaldo e indemnización tenemos un total de 9.416.67. Entonces aquí lo vemos en el total de las prestaciones sociales. Una vez que tenemos todo eso, corresponde sumar y obviamente nos debe de dar igual. Centavo menos que el que hicimos en la pizarra, porque obviamente aquí está en Excel y ahí vamos usando calculador. Una vez que tenemos todo nuestro asiento, entonces vamos a hacer los pagos. ¿Dónde están los pagos? Los pagos están en los pasivos, en las cuentas acreedoras, que es todo lo que tengo que pagar. Tengo que pagar la nómina, está aquí. ¿Cuánto tengo que pagar de nómina? 102.052.25. Eso es lo que tengo que pagar. Entonces aquí tengo la nómina por pagar, la saco para que quede en cero y saco el cheque del banco, los 102.052.25. El cheque por la cantidad de la nómina. Tengo que pagar el INS laboral, el INS patronal, porque llegan en una sola factura. De INS laboral tengo acá 8.295 y de patronal tengo 25.477.50. Ahí tengo mis dos conceptos de seguro social. 1.295 y 25.477.50. Entonces ahí la suma de los dos, el cheque se va a hacer por 33.750. ¿Qué más debo de pagar? El IR. ¿Cuánto tengo de IR provisionado? Tengo 8.152.75. Entonces voy a sacar el cheque para pagarle a la DGI los 8.152.75. Me falta por pagar el INATEC, que siempre esto también un cheque para el INATEC 2.370. Entonces extiendo el cheque para el INATEC por 2.370. Ahora, dentro de los pasivos, si nos fijamos, nos quedaron tres, que son las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales yo no las puedo pagar ahorita. Yo las voy a pagar las vacaciones cada 6 meses. Ahí se van a ir acumulando, por eso son gastos acumulados. El aguinaldo hasta que lleguemos a diciembre. Y la indemnización hasta que la persona renuncie o la despedimos. Entonces eso yo no lo voy a pagar. Eso lo voy a pagar hasta que se llegue la fecha de pago. Todo lo demás que quedó en celeste es... Profe, dígame. ¿Y si va a hacer las indemnizaciones? Ese es el nombre. ¿Sí? No, si va a hacer la indemnización, ese es el nombre, ¿verdad? Lo haces conforme tu planilla, ¿verdad? No, ahí el profesor Ramón les explica en la clase de recursos humanos. Él ahí explica todo el proceso, los cálculos y cómo es. Ahí la antigüedad va a ser, una vez, yo creo que les expliqué rápido, en base a los años que trabajaste. Si depende de cuánto trabajaste. Recordemos que últimamente salió un artículo que dice que no importa si trabajaste 6 meses, ya tenés derecho a indemnización. Lo que llamamos nosotros como liquidación final. Él te enseña a hacer el cálculo de la liquidación final en la materia de recursos humanos, que en este caso hay muchos factores, porque vos te podés ir todavía con salario, entonces ahí se te incluye ahí mismo, o hay empresas que te pagan el salario y al final solo te pagan la liquidación.
En la liquidación final, ahí proporcional de si tenías vacaciones, si tenías aguinaldo, porque acordate que uno se puede ir en cualquier momento. No, hay personas tal vez que ya digamos que tienen estudiado cuándo irse, pero si vos te fuiste en julio, pongámosle de un año, entonces hay que contarte lo que tenías de vacaciones que tal vez no las habías descansado. Tu parte de aguinaldo, porque obviamente el aguinaldo es hasta diciembre, pero tenés unos meses ahí, entonces se te calculan eso. ¿Y cuánto es el tiempo que duraste en esa empresa? ¿Duraste un año? ¿Duraste 6 meses? ¿Duraste 2, 3, 4, 5? Eso se realiza en base a cuánto es el tiempo que estuviste laborando. Obviamente, es que eso es muy, digamos, diferente para cada persona porque, y empresa, hay empresas que antes de, si te van a correr, te van a mandar a descansar todo lo que tenías para no pagar. Por eso es que hay mucha gente que cuando te mandan de vacaciones, por ejemplo, un mes. Eso indica prácticamente, es casi como que cuando vos regresás, tenés tu carta de despido ahí en tu escritorio. Eso lo hace las empresas a sus estilos, a su forma. Por eso a veces te vas mal de una empresa. Hay gente que sale bien, otra gente sale hablando peste. Cada experiencia es diferente, porque cada empresa es diferente. Ahí en esa clase, no sé si alguien ya la vio, no sé si Edwin está aquí, ya la vio. Pero el profesor explica ahí. Yo he visto algunos ejercicios que él pone de... Yo ya la miré, profe. Vos ya la viste, ¿verdad que les explicó? Sí, sobre la liquidación, Sí. todo eso. Sí. Nosotros ahorita estamos viendo recursos, no, gestión de talento humano. Esa, Esa es. Sí, pero con la profesora. Gestión de talento humano, ya. Ah, pues allí les tienen que explicar. No podemos pedir al profesor Ramón. Bueno, es que me imagino que eso está dentro del programa y todo tiene que explicar, digo yo. Yo sé que el profesor siempre explica eso, porque ya los alumnos a veces hasta me han hecho preguntas. El año pasado no sé quién la dio porque hay un alumno que me hizo una pregunta extraña, que como yo en esta clase un poquito así, el alumno, como es buen alumno, él se quedó con lo que yo dije. Entonces dice que el profesor que llegó a darle esa clase le dijo otra cosa distinta. El profesor se equivocó, es que uno como profesor se puede equivocar también. Entonces él me dice, profe, fíjese que el profesor nos dijo que la liquidación son 5 años y eso no es así. Y usted nos había dicho que eran 6, me dice, y entonces, y yo ya vi la ley y son 6. El profesor no está en lo correcto, el que me está dando clase. Entonces ahí ustedes saben, profesores también se pueden equivocar, pero existe la ley y con la ley no se ve. O sea, ahí ustedes saben que cada clase, como siempre a mí me preguntan, toda clase depende del profesor. El profesor solo te va a dar teoría, el profesor solo te va a dar práctica, qué sé yo. Al final, cada profesor, la importancia está en el profesor que te dé las clases, que si vas a aprender o no. No hay preguntas de esta parte. Les dio bien la tarea, todo bien. No hubo problemas. A mí sí, profe. La hiciste en Excel. Sí, en Excel. Todo te cuadró bien. Sí, todo, profe. No tengo el asiento aquí. ¿Cuánto te dio el neto a pagar? Banco es la nómina por pagar, el total del neto a pagar de tu planilla. Me dio 107.892. 107,000. Eso te dio a vos, Maritza.
No la he hecho. ¿Quién ya la hizo? Nadie. Profe, yo solo completé la tabla, pero todavía me falta terminar de hacer las cuentas de Pero ¿cuánto te dio el neto a pagar? neto a pagar. Ya le digo. Entonces yo no le he hecho aún y estoy así preguntando. Profe, ese mismo es salario neto, ¿verdad? ¿Sí? Sí, me dio 104.067.25. La tiene buena él y vos no, Ana. Yo tengo lo que ¿Por qué? tiene él. ¿En qué me habré confundido? Por eso pregunté a otra persona. Bayardo, esa es la misma cantidad del banco. Esa es la cantidad que va a poner en banco. Ah, ok, gracias. ¿Cuánto dice que le dio? 104.067.24 en Excel me dio a mí. Lo voy a revisar. Será en el IR, tal vez te equivocaste. Sí, ahí lo más probable. Recuerden que yo les digo que los alumnos cuando se equivocan es en el IR. En lo demás no. Ahí tienen la respuesta, pues. Dentro de la clase, alumnos, la unidad se llama los pasivos. Recuerden que los pasivos, cuando veamos el balance general, son todas las deudas, son todas las obligaciones que tiene una empresa. Se dice que los recursos que tiene una empresa pueden provenir de fuentes externas y de fuentes internas. Cuando hablamos de fuentes externas es cuando vienen de los dueños. Entonces la empresa necesita dinero, entonces los dueños dicen, nosotros tenemos dinero, vamos a aportar. Pero en el caso de que los dueños no quieran o no tengan dinero, se va a buscar el financiamiento, que por lo general es con los bancos y con los proveedores. Con los proveedores, cuando vos necesitas mercadería, no tenés dinero, entonces les pedís crédito, como nosotros llamamos. Y la otra es irte a un banco a pedir dinero. Esas son las más comunes fuentes de financiamiento externas de una empresa. Los pasivos son deudas y obligaciones presentes, deben de pagarse en el futuro, son virtualmente ineludibles, o sea, se tienen que pagar, provienen de operaciones o eventos económicos, deben reunir los requisitos de ser en dinero, pertenecer a una sola entidad. La clasificación también ya la conocemos, que en los pasivos hay a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo son aquellos que están dentro de un año a 12 meses en un normal de operaciones, y los pasivos a largo plazo aquellos que se producen a más de un año. Si vos tenés un crédito a más de un año, entonces va largo. Si lo tenés a 12 meses, va corto. Todo ahí va en relación al tiempo. En pasivos a corto plazo, lo que común podemos ver son préstamos bancarios de su porción a corto plazo, sí, porque si nosotros tenemos un préstamo bancario a 5 años, la comunidad nos dice que lo debemos de partir en dos. Debemos de dejar un año a corto plazo y el restante 4 años a largo plazo. Si tenemos un préstamo de 3 años, entonces vamos a uno a corto y 2 a largo. Siempre debemos de hacer esas dos partes cuando tenemos préstamo a largo plazo. Siempre debemos de dejar una parte a corto. Los proveedores que vemos y ya conocemos, las compras de mercancías al crédito, los dividendos por pagar, que son las utilidades de la empresa que se le tiene que pagar a los dueños. Y los anticipos de cliente que veíamos en el balance general, cuando un cliente a vos te da un dinero para asegurarse una venta. Entonces yo te doy un dinero a vos para que después me vendas producto. Obviamente ahí me descalfo, me descalfo esa cantidad que yo ya te di como adelanto, podríamos llamarle. Los pasivos a largo plazo, aquellas deudas y obligaciones a más de un año. Los pasivos fijos, pasivos diferidos o créditos diferidos son los que podemos ver. La cuenta de proveedores ya la hemos estudiado anteriormente. A estas alturas ya la deberíamos de conocer. Cuándo se carga, cuándo se abona.
cuándo se debita, cuándo se acredita. Ya sabemos que todas las pasivos son acreedoras. Eso significa que su saldo empieza en el haber y su saldo final va a quedar en el haber. Podemos leer aquí siempre para reforzar. Los proveedores los cargamos de parciales o totales a esa deuda, de las devoluciones sobre compra y de las rebajas sobre compra. Y lo vamos a abonar de su saldo, que son las obligaciones con los proveedores, y de las compras de mercancías. Los intereses moratorios o los intereses de los proveedores también los podemos poner acá, pero hoy en día también existe intereses por pagar. Entonces también, para que seas más ordenadito, deja solo las compras a crédito en proveedores, para interés, ponerlo en la otra cuenta de intereses por pagar. Los proveedores ya sabemos que su saldo es acreedor, son las compras de mercancías al crédito, se encuentra en el balance general en el circulante. Acá vemos a continuación un ejemplo sencillo de los proveedores. Este no lleva impuestos porque vemos que en el libro no incluyeron los impuestos. Nosotros ya sabemos que anexarle los impuestos porque ya sabemos que el 15% va sobre todas las compras, ya sean al crédito o al contado. Dice, se adquieren mercancías a crédito por 250.000. Se devuelven a los proveedores por 10.000, cuyo importe se acredita a la cuenta. Los proveedores conceden rebaja a cuentas de la deuda por 15.000. Se efectúa un pago al proveedor por 50.000 con cheque. Por ejemplo, está chiquito sin impuestos para mostrarte las operaciones de los proveedores. Adquiere mercancía a crédito por 250.000, entonces nosotros aperturamos la deuda de los proveedores y nosotros obviamente aceptamos la mercadería. Entonces aumenta nuestro inventario en el debe por 250.000 y abrimos la deuda por 250.000 en los proveedores. Ahí tenemos la partida doble, una cuenta en el debe, la otra cuenta en el haber. Se devuelve mercancía a los proveedores por 10.000. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar esa mercadería del inventario para devolverla y bajamos la deuda. Ya no le debo 250.000. Me tengo que rebajar esos 10.000. Entonces, proveedores, ubicamos los 10.000, bajando la deuda en el debe, y el inventario sacamos los 10.000. La rebaja a cuenta de la deuda por 15.000 y hacemos el mismo procedimiento anterior. Seguimos bajando la deuda ahora en 15.000 en el debe de proveedores y sacamos la cantidad de inventario. Y después nos decía que un pago de 50.000 con cheque, igual seguimos bajando la cuenta, esta vez con un abono de 50.000 en el debe de proveedores y sacamos del banco. Aquí nos muestra en una cuenta T cómo se dan estos movimientos. Vemos que primero tenemos la compra de 250.000 en el haber con la creación de la deuda, y después toda la baja o las rebajas, lo que disminuimos la cuenta de proveedores, lo disminuimos con la devolución de 10.000, con la rebaja de 15.000 y con el abono de 5.000. De esa forma vemos que los movimientos deudores son 75.000 y los movimientos acreedores 250.000 y que el saldo final de esa cuenta es 175.000. El resultado de restar 250.000 menos 75.000. Entonces aquí lo que nos quiere ilustrar es cómo esta cuenta de pasivo de los proveedores se mueve con las diferentes afectaciones que se pueden dar. Siempre van sobre la mercadería. Aquí vemos otro ejemplo, siempre sin impuesto, cuando es un descuento. Se da ese caso, se compra mercancía por 300.000 al crédito y hay un descuento comercial del 8%. Se paga en efectivo. Tenemos que la compra es de 300.000, pero hay un descuento de los 300.000 que nos da 24.000. Entonces el costo que vamos a pagar es de 276.000.
Aquí nos dice la ley que si el descuento se hace en el momento de la compra, entonces el monto que vas a pagar es sobre el IVA, va a ser, si calculáramos el IVA, aquí lo vamos a hacer por 276.000, por ya el precio menos el descuento. Como no lleva IVA, entonces solo contabiliza el monto de la adquisición, que son los 276.000 en el debe del inventario y en el haber de proveedores abriendo la deuda de los 276.000. Y en el siguiente paso se pagan. Entonces los 276.000 se sacan en el debe para que proveedores queden cero y se saca el cheque del banco por los 276.000. Aquí nos da otro ejemplo siempre de lo mismo y dice que se compra mercancía por 500.000 bajo las siguientes condiciones. Que si la empresa paga dentro de los primeros 15 días, un descuento por pronto pago del 10%. En el caso de no pagar en esa fecha, pagará el total de la deuda a los 30 días. La empresa tiene adoptada la política de aceptar y pagar los descuentos. Dice, ¿qué pasa si 15 días con cheque? Es decir, la empresa va a lograr ese descuento del 10% por pagar antes de tiempo. Entonces tenemos que de 500.000, como vamos a pagar antes de tiempo, le descontamos el 10%, que son 50.000. 500.000 menos 50.000 nos da 450.000. Entonces nosotros contabilizamos 450.000 porque vamos a pagar antes de tiempo, los 15 días, para lograr ese descuento. Los 450.000 es nuestra mercadería en el debe del inventario y abrimos la deuda de 450.000 en los proveedores, en el haber. Y después pagamos dentro del periodo del descuento. Entonces anulamos, cerramos la deuda, ubicando en el debe de proveedores 150.000 y sacamos el cheque del banco. Otra cuenta importante dentro de los pasivos son los acreedores. Los acreedores es aquella cuenta de la empresa que no es compra de mercancía. Todo lo que no sea compra de mercancía se va a ir a esta cuenta de acreedores. Cuando se carga, cuando se abona. Se carga de los pagos parciales en la liquidación de compras de bienes o servicios diferente a las mercancías, de las devoluciones de los conceptos distintas a las mercancías y del importe de rebaja de los acreedores. La vamos a hablar del importe de las obligaciones de compras distintas a las mercancías a crédito y del importe de las cantidades que por los conceptos anteriores se hayan quedado por pagar a los proveedores. Saldo es acreedor, ya sabemos, todas las cuentas de pasivos son acreedores, son las compras de bienes o servicios